práctica opcional. Mantra Om, llevando la concentración al corazón. Siga. Para desarrollar intuición. Allá sigue. Lo vas a hacer entre 60 y 70 decibeles de volumen, o sea, volumen bajo. Hazlo en toda la escala musical. Siga. Sigue. ¿Ya estás allá practicando? Para eso he llegado aquí. Siga la práctica. Opcional.
Intuición, actívate, ábrete sésamo, ábrete sésamo, ábrete sésamo. Bien, has llegado a este universitario. FIA Lux 1 es tu universidad conceptiva máster de las divinas gnosis revolucionarias, libertarias. Psicología revolucionaria. Y era que estés revisando qué piensas, qué sientes en tus emociones mientras estábamos haciendo el mantra a ese volumen. ¿Qué te salió? Ira, rabia, molestia, orgullo, o estabas calmado, tranquilo, etcétera. Ahí en la vida mismo tienes que ver qué diablos psicológicos van saliendo ahí por la psiquis, qué virtudes van saliendo y cómo estás manejando ahí tus virtudes. ¿Qué tipo de diablo psicológico te sale? En la vida mismo, obviamente. En este día Shenul
Oshnimot, miércoles común, domingo cósmico. Vamos a ver aquí en la universidad una primera cámara. O sea, vamos a entrar a la suprafacultad de Gnosis Samariana, Gnosis Victoriana. Y ahí vamos a ver pues una primera cámara. Acuérdate, parayero, y siempre por siempre que esta universidad tiene varias áreas, varias suprafacultades de logias. Una de las tantas es Gnosis Samariana, Gnosis Victoriana. Tenemos las otras suprafacultades de logias de Lux de Luxes, Lux de Sexul, la de Ioms, Desfúgate, Gnosis Pater, la Gnosis de Suicirtal y también Adonain y la suprafacultad pues en la que vamos a entrar hoy, Gnosis Samariana Victoriana. Dentro de esto vamos a entrar en la facultad del mover gnóstico, Sol Conscientivo, Instituto, Secretaría de Difusión Gnóstica. Habla para vosotros, Suicirtal. Vamos a practicar hoy un verbo que un verbo cultural. Practica ya el tuyo. La psicología revolucionaria del superhombre, la supermujer. Entonces tienes ahí el saber autoconocerte interiormente, en la vida misma, en las positivas y negativas de la vida. Ahí te vas a autoconocer de instante en instante, de momento en momento. Y estar despierto, consciente, totalmente, de tu país psicológico, tu como país psicológico interno, revisando atentamente del material que estás hecho. Es importante la práctica diaria. Esto el común no lo hace, tal vez porque no lo sabe, nunca le contaron, simplemente lo saben y no les interesa autoconocerse. Pero si tú eres un varón, una mujer, un hombre, una fémina, que quieres autodescubrirte internamente, no se practica obviamente la autoobservación interna. Avísate qué estás pensando. ¿Qué sientes? ¿Cómo está tu mente? ¡Tus emociones! Tu centro sexual, Tu centro emocional. Tu centro instintivo. ¿Qué pasa ahí en tu país psicológico? ¿Qué iras salen? ¿Qué orgullos? ¿Qué codicias? ¿Qué perezas? que cabeza de legión de la eyaculación seminal, hipersexualismos, derroches energéticos, ¡Falsos celibatos! ¿Qué te sale en la vida misma? Y en cuanto a las virtudes, revisa cómo las estás manejando para que no te eches castigos. Con la virtud mal manejada. Esto lo has de hacer de instante en instante, con la autoobservación interna. Ese es un sentido que se va desarrollando internamente. Hermana de la senda, compañero, compañera del mover gnóstico y de la gnosis samariana victoriana, en general a la
práctica. Ya que el hombre, la mujer, el varón, la fémina, que no se autoobserva psicológicamente, nunca va a autodescubrirse interiormente. Por ende, nunca va a descubrir sus defectos Ni sus virtudes totalmente. Una cosa es que alguien te lo diga y otra cosa que tú la descubras en tu interior. Es importante la práctica diaria de la autoobservación. Mientras estás en la vida, te revisas internamente. ¿Qué está pasando en tu país psicológico? Y allí la clave. Mientras estás en las buenas, o las malas de la vida, mientras estás en tu labor, mal llamada trabajo. Trabajo significa esclavitud. mientras estás en la calle, Mientras estás en tu carro. Mientras estás caminando. ¿Qué sientes ante la lengua de tu suegro? ¿Qué sientes ante la lengua de tu pareja? Te desbarata y caes en la cabeza de la legión de la ira. Te vas a las trompiadas. O no soportas la lengua de tus hijos. Y de una vez los estás boxeando ahí. ¿Cuál bestia? ¿Como la bestia? ¿O peor que la bestia? Dale a la pared. Dale al piso, dale al cemento. Eso es, domina tu ira. Y luego elimínala con la práctica de la meditación de muerte de posible. a cada instante en la vida hay que autoobservarnos internamente. Mientras estás observando todo el entorno al exterior. La observación dirigida es clave también hacerla a la par de la autoobservación psicológica. Es importante comprender todo esto. Entended y practicad. Esto es más allá de las teorías, más allá de lo que crea en la cabeza de aquel que no lo practica. Práctica. Eso es todo. ¿Cómo lo haces? La observación dirigida es a los 6 puntos cardinales. Hacia abajo, hacia arriba, ahí están otros 2 puntos cardinales más. Ve todas las cosas sin ponerle tanto nombre. Obsérvalo Toda, absolutamente toda. O sea, si tienes una mujer ahí al frente, has de observar absolutamente todo, incluida sus glúteos, sus pantorrillas, sus pechos, cabello, nariz, boca, pies, etc. Y tu mujer, igual has de ver al hombre completamente. Eso es estar despiertas, sin oír a la carne. Y mientras esto, estás interiormente autoobservándote. No te hagas el ciego. Utiliza los ojos que Dios te ha dado. Y velo todo. Mientras eso, ve todo el entorno. Toda una casa hermosa, bella a tu frente. Una mansión. Obsérvalo todo. Absolutamente todo. Con lujo de detalle.
Mientras observas a la fémina, ve que se te mueve dentro de ti. ¿Qué pasa en tu falopene? O tu mujer, ¿qué pasa en tus órganos sexuales? Vagina, tubo interior, vaginal, templo interior. Revisa qué pasa en tu cabeza, en tu mente. Revisa qué está pasando en tus emociones, en tu centro instintivo. Mientras ves la casa, revisa qué codicias te están saliendo, qué envidias. Mientras ves la dama, revisa qué la cabeza legión de la eyaculadora seminal y prosexualismos, derroches energéticos, falsos celibatos que te deben estar saliendo. Revisa ciertos egos de homosexual o lesbianaje, o ciertos egos monjes, monjas que rechazan a la pareja, ciertos diablos psicológicos que ya quieren ir de una vez a eyacular el semen con la bestia, con esa pareja, con esa mujer que recién la conoces, por ejemplo. Eso tienes que irlo revisando en la vida mismo. Quieres ir a botar los espermas como la bestia. Quieres ir a penetrar ahí mismo como el animal. Tienes que volverte consciente de todo esto en la vida mismo. Y mientras observas esa casa, ya pueden estar saliendo los diablos de hurto, de robo, los que ya hablamos. Eso tienes que hacer en la vida mismo. Hermana de la senda, autoobsérvate interiormente mientras practicas la observación dirigida hacia el exterior. Diablo, defecto, pecado descubierto interiormente, lo has de llevar luego a la meditación de muerte de posible. La meditación de muerte de los diablos psicológicos. Y acostado, y sentado en las horas de descanso, sin perjudicar tu labor de vida económica, con falsos pretextos espirituales. Donde practica eso, una hora de meditación de muerte, de posible luego. Relajas el cuerpo, la mente, las emociones. El cuerpo es Mantrahamsa. Ham al inhalar, Soh al exhalar. Soh, Soh, Soh. Relaja la mente con gate para sangate mori relaja las emociones haciendo oración al Padre de toda paternidad, Dios, la sacra energía universal y sus energías etéricas, sacrifica la amorosa del Espíritu Santo, madricas virginales. Y hoy comienza un proceso de sueño, ojos cerrados sin dormirte. Te concentras en la virtud que vas a rescatar. Si te ha salido el diablo eyaculador seminal, entonces ese diablo lo has de ir a eliminar en la meditación ya de muerte de ese diablo ego. Siguientes pasos, retrospección.
Revisa cuándo en la vida te ha salido ese diablo. Siguiente paso, descubrir qué sentir te trae. Que personas y eventos de la vida Te sirven de gimnasio psicológico para que salga ese diablo demonio. Porque parte del cuerpo, centro energético, sale ese demonio. Estudio y análisis de ese diablo psicológico. Ve a qué cabeza de legión pertenece. Obviamente a la cabeza de legión de la eyaculadera seminal. Y para sexualismos, derechos energéticos, falsos celibatos. A eso pertenece. ve con qué otros diablos egos se asocia. Cuánto de ti, como virtud que eres tú de castidad, está atrapado dentro de ese demonio que tú mismo has creado. En el devenir de las vidas. Pasa al siguiente paso, la comprensión, pedida a las energías que ya nombramos. Y a las energías sacrifica la borsal, las mátricas virginales de tu madre divina. Energética, espiritual. Te ayuden. Te den ese arrepentir, pedir primeramente al Padre de toda paternidad Dios, la sacra energía universal. Nos dejes arrepentir Por haber creado ese diablo psicológico y haber causado daño a las demás personas en esta o en otras existencias. por haber dejado hijos botados, por ejemplo, como el animal, como el perro, sin volver a ver, ni a reconocer, ni a mantener aquellos retoños, etcétera. Siguiente paso, pide al Padre de toda paternidad sus sacras energías y jerarquías enjuician a ese demonio, a ese diablo. Ya que ya te has rescatado como virtud de castidad, ese demonio, ese diablo, se ha enjuiciado, sentenciado a muerte, que lo ejecuten, lo desintegren, lo reduzcan a polvadera Cósmica, ese animal psicológico que se ha creado de la psiquis interna. Y eso lo haces ahí, en meditación, 1 hora, media hora más o menos, por unos 2 meses. Pides que ese diablo sea lanzado a los mundos infiernos para que las energías del Señor purificador de las almas y la Virgen purificadora de las almas espirituales lo reduzcan a polvadera cósmica ese diablo, ese demonio. Se ha desintegrado, se ha eliminado, se ha muerto. Virtualización. Tú como virtud tienes que aprender a manejar tu propia virtud de castidad, que eso eres tú mismo, para no causarte daño a ti mismo ni a las demás personas por la virtud mal manejada. Entonces, Aprende a manejar la virtud. Castidad, magia sexual y Bakruli mudras, sin eyaculadera seminal. Allí la clave, que solo Bakruli mudras, masajes en los órganos creadores, una vez cada 24 horas el fuerte. Cuarto de hora, media hora más o menos y te retiras en perfecta castidad. Y ello sin eyacular, sin derramar, sin sacar tus espermas, ni semen. Y tu mujer, sin eyacular, tu vitrollo líquido, sin irte en escartín, en eyaculaderas. Transmutas tu semen. Te vuelves como una hidroeléctrica solar potente.
electrónica, protónica, neutrónica. De esa semilla generas energías poderosísimas. Eso es el Mahani Mudra. Y lo has de seguir de juventud a ancianidad viril, potente, tu varón, tu mujer. Magia sexual, te conectas en el acto. Ya desde tu mayoría de edad, desde la soltería. En parejas estables, noviazgos, enamorados, solteros, en parejas de amistades tántricas o los diferentes tipos de matrimonio. Te juntas en el acto, satisfaces tus necesidades biológicas y las de ellas y te retiras en perfecta castidad. Ello es sin eyaculadera seminal, sin eyaculadera espermática, sin eyaculadera del vitralio líquido. Y a tus óvulos los autotransmutas. Ya te hicieron así los dioses, tu genética. Mujer. Bueno, ahí está la práctica. Todo esto lo comprendes en la meditación, en el paso de virtualización. Terminas la meditación y la sigues por un mes, 2 meses. Y ese diablo muere, ese eyaculador. Y te vuelves casto, casta, y entras a un sistema de suprasexualidad superior al sistema que lo practican los dioses diosas. A la práctica, hermanas, queda dado. Así te purificas. Este es el sistema. Y así va desintegrando esas 7 cabezas de legión y esos 10.000 diablos que margen de ahí. Comienza con diablos pequeños. Esa es la clave que da Víctor Gómez. Su meditación de muerte de Aposilge. Que otros esoteristas no la han aclarado totalmente. Pero Víctor, el máster gnóstico, si nos la da a la práctica. Ahora sobre la observación, autoobservación, la tienes clarísimo en las obras del gnóstico o sabio Gurdjieff. ¿De dónde Víctor Gómez? Como que bebió de esa fuente de sabiduría. Entonces haz de ir al libro, fragmentos de una enseñanza desconocida de Ouspensky, el discípulo de Gurdjieff. Ahí tienes la clave sol, ahí tienes la observación, ahí tienes el recuerdo de sí, lo que Víctor nos da en su gnosis, porque él copia y pega de Gurdjieff, del gnóstico sabio. Luego la práctica y perfecciona esa práctica, pero mira la fuente, obviamente. Mientras Gurdjieff estaba ya autoobservándose, mientras él estaba ya en esas tierras de la India, en esos monasterios del Tíbet, Víctor, por ahí que recién nacía, allá en Colombia. Entonces ahí tiene la sabiduría del autoconocerte internamente. Anda, revisa ese libro, unas 20 horas de audio aproximadamente. Y si tu maestro en nuestro estudio eso, entonces tú también despiértate y anda a la fuente por lógica, mente. En ese libro tiene los centros magnéticos, en esas enseñanzas.
de Urdiel. Tienes parte la muerte en marcha con el stock que va dando. Y te enseña que cada instante en la vida veas quién eres, que ellos te están saliendo. O sea, qué diablos, qué defectos, lo que hemos visto acá, qué virtudes, cómo estás actuando en la vida mismo. En este momento, hermano y hermana, autoobsérvate de cómo tienes la cara, cómo estás parado, cómo estás sentado. ¿Qué tipo de verbo estás manejando? ¿A qué escala? ¿Cuántos hertz estás generando? 2.000, 4.000, 1.000, 6.000, 10.000, etcétera. Y mientras eso, revisa todo el entorno. ¡Practica! Y allí la clave. Revisa esa sabiduría de Urdiel. A su vez de Víctor Gómez, el máster, anda y revisa todo un tratado de psicología revolucionaria. Y hay una conferencia que del hombre, el superhombre Víctor, el algo que estaba viviendo en ese cuerpo, que luego se hizo llamar a un duer, según él. Tratado de psicología revolucionaria. La gran rebelión. Didáctica del autoconocer. Autoconocimiento lo llama él. Obviamente que el hombre está equivocado. Está dormido en el título. Porque te está mandando autoconocimiento que si mientes. Ya el autoconocer. Despiértate. Y revisa las conferencias de don Víctor Gómez, Víctor G. o Víctor Manuel Gómez Rodríguez Auguer sobre las meditaciones de muerte de Posilge. Anda los libros de Teófilo Bustos, el Bodhisattva de Lakshmi, según él. Y ahí tienes estudio y análisis del yo. Revisa las conferencias dadas en las convivencias sobre cómo desintegrar toda una cabeza de legión. Obviamente cuando ya te vuelves atleta, después de unos 3 años de estar eliminando diablos pequeños, defectos psicológicos. Revisa sobre las meditaciones budistas, pero la más exaltada, la que se te ha entregado, la meditación de muerte de Posilge. La meditación de muerte de Leo, así, hermana de la sangre, varón, mujer, te vas purificando. Esto no es cuestión de teorías, sino es cuestión de práctica todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta que te reintegres a un 100% de conciencia, de alma espiritual. Te desencarceles, te liberten de esos demonios psicológicos. Si no lo hacéis en vida, o en tu ciclo de 108 vidas, entonces rodaréis al abismo. Luego de un ciclo de 108 vidas, ¿para qué te vas allá? ¿Para qué te mandan? Para que allá las energías de mi Señor el Señor, purificador de las almas, oyen esas dimensiones inferiores de cómo formate. Te elimine todos esos diablos psicológicos en cientos, miles o millones de años. Depende de los diablos psicológicos que has creado. ¿Quieres ir a parar allá? ¡Ve tú!
eso y mejor ser un habitante consciente y despierto en la tierra, cielos e infiernos. Ve tú, cada dado a la práctica. Vamos a pasar al siguiente tema en esta cámara. Vamos a ver acerca de los negocios, las ventas, negocios físicos, de dinero de money. Para que comas, para que lleves la papa, el arroz, la carne a la mesa de tu hogar, a que nutras tu cuerpo y el de tus hijos, hijas. Mondragón, llevando la concentración al corazón. ¡Fuerza! ¡Saca fuerza! Bosteza para que hagas la práctica y hayas el mantra. La fuerza has de sacar del abdomen, bajo, medio, etcétera, no de la garganta. Escala 6. Al meter el aire por la boca de hacer el Intuición, actívate. ¡Ábrete, sésamo! ¡Ábrete, sésamo! Vamos a ver el siguiente tema. Vas a cambiar de tonata. Vas a utilizar la voz gruesa. Bosteza y habla. Y escálate toda esa situación. Desde cala 2, 3, 4, 5. Ojalá que llegando a cala 6. Tu varón, tu mujer, a la práctica. Las ventas, obviamente. El común teme a las ventas, mas todo tiene que ver con esa situación. Entonces, tú estás vendiendo, eres empleado, estás vendiendo tus fuerzas por dinero. Y de eso ganas y vives. Y te has hecho tu fortuna, tu casa, lo que tú tengas. Hasta lo que te ha avanzado. Eso es ventas. Estás vendiendo fuerza de tu cuerpo por dinero. Así funciona acá. Ese es un sistema económico que ya está en el planeta y ha generado vidas cómodas. Está vendiendo. Entonces eres un vendedor de tus fuerzas, de tu talento, tu energía. Tienes una profesión, eres un profesional. Te está vendiendo, pues lógicamente, tu arte y debe estar comiendo, está viviendo. Y te va bien o como te vaya. Pero estás ahí en un sistema económico que tiene que ver también con venta. Está vendiendo pues tu oficio, lo que haces. La puerta, la teja, el ladrillo, el bloque.
un estilo lo que produces. Eso es venta. Porque si tú no vendes, no te va a ir bien en tu oficio y no vas a llevar el dinero a la casa. Entonces sácate el trauma a la venta, que esto es todo de venta. Con ciertas excepciones. Ahora que ya le tiemblas al dinero, porque te has metido trauma, tu guía espiritual tal vez, entonces practicas el trueque. Siembras algo o haces algo y vas y cambias con el vecino o la vecina. ¡Eso se llama ventas! La misma situación, de otra forma. Entonces, ¿por qué la fobia a la ventas? Tienes miedo de salir a las calles y decir que tienes tal cosa. Tienes ese miedo, sácate ese trauma. Que cuando llenes tu bolsillo de dinero honrado, entonces vas a estar feliz y vas a estar más libre. Y así te dedicas a ser un vendedor oficial. Cuídate del trauma de misionero, el trauma de clérigo, y adentro de iglesias gnósticas puede ser un general. Que te vuelves más vagoneta de lo que eras, cuando tal vez llegas a esos cargos y ya no quieres salir a desenvolverte en el mundo, que llamas el mundo, que de acá mismo eres tú también. Entonces quieres refundirte en los libros del maestro, la maestra espiritual, para estar todo el día metiéndote en la cabeza la teoría de los maestros, su sabiduría, su práctica. Y ya no quieres salir a laborar, a generar dinero. Estás haciendo que tome fuerza esa cabeza de legión de la pereza, pero de una manera sutil, fina. Porque tal vez tu maestra espiritual era un vagoneta. No le daba la gana de generar dinero, tener un oficio, una profesión, para vivir estable todo el resto de la vida. ¡Con excepciones! Entonces que no te pase esa situación. Ya por ahí Víctor Gómez metió la cabeza que era un limosnero de smoking. Maestro era un limosnero, pedía caridad a sus discípulos y a la gente que le daba, y con eso pagaba los alquileres y algo de comida para la casa. Pero ya al final, pues, en parte se dedicó a manejar mal su virtud de diligencia. Entonces quería el hombre estar solo como el patriarca, el único, y ya, y que le mantenga a los discípulos. Al final salió exclamando que era muy pobre, o sea que no tenía dinero, no porque Dios así lo quiso, sino porque él así orientó su vida. Si vendía de tanto en tanto el máster, salía un inicio cuando llegó a México allá, estaba pelado sin dinero, entonces comenzó a vender periódicos en las calles, luego libros, compraba libros y vendía, y aprendió pues. Pero el hombre después no se puso un horario fijo para su negocio, para desenvolverse pues en su profesión que le daba más libertad como un vendedor. Entonces le faltó ir a aprender de los mejores vendedores del mundo del entonces. Le faltó esa situación a Víctor. Por eso le faltaba lana, dinero en los bolsillos. Y padecía él y su familia de situaciones económicas difíciles, como el mismo máster está contando. Pues lógicamente, Andy, revise eso. Como el mismo máster está ahí anunciando. Es una realidad. ¿Qué pasa? Que en parte se dedicó a unirse a la cabeza de legión de la pereza. El hombre estaba acostado ahí o sentado en un cómodo sillón, como te cuenta, unas 6 horas meditando, iluminándose el hombre, mientras su familia padecía hambre. ¡Vaguerías! Que eso te ha saltado también los sesos y ya crees que la vida así mismo es. Despiértate de una vez por todas, porque estás viviendo en desequilibrio y alimentando más esa cabeza de legión de la pereza. Y le estás echando el muerto a la gnosis, a la sabiduría.
Lo que pasa es que eso te mandó programando tu propio maestro, Víctor. Porque él vivía así. Así decidió seguir su vida económica. No porque Dios quiera, sino porque él así se mal ordenó, se mal organizó en ese aspecto. Entonces, tú andas de trotamundo misionero, clérigo, sacerdote, y gnosis samarianas. O en el mismo mover gnóstico, estás destructor, destructora. Y ya estás metiendo ahí a tus familiares que ahora ya no tienes tiempo para laborar, para generar dinero, porque estás en la gran obra del Padre, del Cristo y toda la situación. Entonces con este video se arregla la situación. Para que tu papi y tu mami sepa que la real gnosis samariana victoriana no alcahuete ese tipo de vagancia, vaguerías, producto de tu cabeza legión de la pereza y de las cabezas de legiones de pereza que tenían los maestros espirituales. Anda, aprende de tus vecinos, te van a dar más gnosis de labor, de vida, de equilibrio económico. Anda, mira sus casas, posiblemente son mejores que las tuyas, o tal vez tú ni tienes casa, porque estás concentrado en la gran obra del Padre. En la vaguería es que está concentrado. Anda, revisa a tu vecino con mejores casas, mejores carros. Y un ejemplo de vida en lo económico. Tal vez algunos son dioses y diosas, pero viven equilibradamente aquí, en este planeta Tierra, donde Dios les puso en el aspecto material económico. Cumplen con sus hijos, les dan su estudio. Y todo lo que te dio tu papi y tu mami, que no era gnóstico, samariano ni victoriano, ya desde la casa te mandaron enseñando ese ejemplo de vida. Entonces sigue pues eso de positivo. Y si tu maestro espiritual le gusta la vaguería, es problema de él, no tuyo. Ya al eliminar esa cabeza de legión, pero mientras eso pasan los años de la vida y dan una sutil magia negra del desequilibrio económico a sus propios discípulos y a la sociedad en general. Ahí les queda un ejemplo terrible de esa situación, de la vida desequilibrada que han pasado. Entonces tú ya tienes 18 años, tienes unos 20 años, 25 años, y no tienes tu casa, estás en desequilibrio. Ándame a los antiguos. Lo primero que buscaban, pues ya, aparte que ya buscaban su señora, su mujer, que dicen, entonces buscaban una casa propia, tierra propia, amasaban el barro, agarraban madera y ya tenían su casa propia. Se la conseguían. ¿Y tú? ¿Aún no? Tú estás pensando en el éxodo, en que los extraterrestres te van a llevar y tal vez allá ya te van a dar casa. Estás metida en vagancias, desperdiciando tu vida, tu juventud, posiblemente tu madurez o hasta tu vejez. Por estar mal programado, por tu propia cabeza eligiendo la pereza, y aparte, el mal ejemplo de algunos maestros espirituales. Entonces equilíbrate. Para eso es esta primera cámara. Para eso es este tema. Para que te vayas equilibrando en tu aspecto material económico. Quieres andar de trotamundo por el mundo en la misión. Entonces anda vendiendo por todo lugar donde vayas. Pero para eso vuélvete un profesional en ventas, pues. Obviamente. Y dedícate constantemente unas 6 horas. 4, 8 horas diarias de venta. Y genera dinero. Y luego pues tienes todo el resto de tiempo libre a que des tus conferencistas, tus conferencias y toda tu situación. ¿Ves? No le vayas a querer engañar a tu papi, tu mami, tu familia, que ahora ya no vas a generar dinero porque estás estudiando los libros de Víctor Gómez o de la gnosis, de la sabiduría o tanta situación. O estás con la Biblia y ya con eso ya tú no laboras porque es que Don Jesús ya no laboraba, no generaba dinero y toda esa situación. Si no lo ha hecho, ya drama de él y mal ejemplo que ha dado a sus discípulos.
Y los otros que le han hecho caso y han seguido esa parte de mal ejemplo de desequilibrio aquí en este mundo material espiritual. Y si te la sales ahí que el maestro dio de comer a 5,000, claro que dio. Pero les dio de comer una, dos o tal vez una 3 veces. Pero se come todos los días. Y don Jesús no les llevó el plato de comida todos los días, ni les llevará. Porque esa es tu situación, tu drama, tu mundo. Responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces no busques ser un estorbo de los dioses y diosas, ni de tus familiares, ni de la pareja. O sea, cuando llegues a esta sabiduría, vienes a mejorarte, a revolucionarte, no a empeorarte. O tal vez ya vienes que quieres dejar tu profesión, que ya quieres botar tu labor, porque es que estás en la gran obra del Padre. O porque estás con pretextos que eres militar ahora y ya no puedes agarrar un arma, un fusil, defender la patria. Y ser un clérigo, un monje, un yogi, un misionero. Pretextos de la cabeza, de la mente. Sigue con tu profesión. Ahora si estás metido ahí en un burdel, eres dueño de burdel, eres dueño de cabaret, eres dueño de una cantina. Entonces has de ir cambiando esa situación, pues lógicamente. Ponte otro tipo de negocio, pero sigue vendiendo. Cuando aprendes a vender, te libertas. Y si vas a estar de trotamundo, al orden de tu maestro, maestra espiritual, porque a él se le antoja que vayas por aquí, por allá, a tal país, a tal lugar, anda cargado en ti tu profesión. Y aparte de eso, si la gente te regala cosas para ti, eres también un limosnero del monkey. Entonces agarra esos otros regalos y sigue triunfando. Y sigue ayudando a la demás gente. O sea, aprende de esos monjes de allá de Oriente. Cogen un tipolla y salen a pedir la comida. Esa parte también aprende. O sea, si eres un millonario, una millonaria, eres próspero, coge una Robin Robinson también. Jim Rohn. Todas esas conferencias. Véndele a la gente y no a la mente de Clark Hugger. Vendedor de perros. Ese libro también impresionante. Entonces comienza por ahí. Tienes que revisar a los mejores trillonarios, millonarios, billonarios del planeta que te den sus cátedras, sus prácticas. Toma lo positivo y deberéis sobrepasar a todo el pueblo de la tierra. Anda y sobrepasa a los más billonarios y hasta los trillonarios. A ver si puedes. Entonces no busques ser igualado. Mejor aprende de ellos. Escala, iguala conscientemente y luego a ver si superas. Entonces revisa ahí a BlackRock, Vanguard y los mejores en negocios del planeta. Esos te van a enseñar y ayudar a cómo vender, cómo prosperar aquí en este mundo físico tridimensional. Mas tu maestro, maestra espiritual, si está metido en la cabeza, el no genero de dinero o simplemente quiere vivir de su gente, de su pueblo, con pretextos de diezmo, ese tipo de negociado que ya se les ha instalado en la parte religiosa con excepciones, entonces vas a quedar ahí en esa situación de estar fregando a las congregaciones ahí. Y con pretextos de que si no te dan el diezmo, entonces están debiéndole a Dios. Y todo ese tipo de cuestiones que dan por ahí. Vas a aprender de los mejores. Por ahora, si te montas una iglesia, ese no va a ser tu fin de negocio, pues. Saca el diezmo. Y que la gente dé solo caridades. Y a ver si así tienes tanto afán en iglesia. Aprende a otras iglesias, por ejemplo la católica. Pide limosnas, no se complica. Y bien que tienen esos templazos ahí, siglos enteros, sin pretexto de diezmos. Y así sucesivamente antes despertando. Y aprende a vender, libértate. Obviamente, queda dado. Si hay preguntas sobre lo que hemos visto, ¡adelante!
Siga la práctica. Mantra Om, llevando la concentración al corazón. Siga la práctica, siga. Intuición, actívate. Ábrete sésamo, ábrete sésamo, ábrete sésamo. Ábrete sésamo. Atentamente, su inceptable instructor. Paz inmerencial, estimados, estimadas. Y siga la práctica siempre. Para eso llegas acá. Estoy aquí en el mover gnóstico. Pax inmerencial. Esta universidad conscientiva. Siga la práctica. Y revisa este tema que hemos visto hoy ahí en Facebook.